Damos todos los casos de factorización, entonces nos vamos a ir guiando para nuestro próximo laboratorio matemático. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar este laboratorio? Lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Solamente vamos a ir utilizando siempre las mismas figuras. ¿Se recuerdan que yo les pedí las medidas específicas de 4 por 4 un triángulo grande, de 1 por 4 en el caso de los rectángulos, y de 1 por 1 en el caso de las figuras que nosotros tenemos representadas acá. Eh, Ese sería el valor de estos términos. Entonces, si ustedes se recuerdan, estábamos señalando que cuando nosotros teníamos ya los valores específicos de estos algeblocks, nosotros íbamos a llamar a estas longitudes como X, porque como todas tienen la misma dimensión, entonces el área de esto iba a quedar X al cuadrado. Ahora, si ustedes se dan cuenta, al mover este rectángulo, tengo la misma dimensión acá, entonces a esta medida la vamos a llamar también X, pero a la altura, como es diferente, la vamos a llamar 1. Y el área de un rectángulo es base por altura, que nos quedarían X. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la altura de este es igual a este, entonces esto significa que todos estos son unos y estos van a representar el 1 al cuadrado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es que si a mí me dan un X al cuadrado más 2X, esto significa que yo voy a necesitar uno de estos. Voy a tomar ahora las áreas. Voy a tomar uno de estos y aquí me están dando 2X. Eso significa que vamos a necesitar dos de estos. Entonces lo vamos a colocar por acá, solo lo vamos a poner en vertical. Voy a necesitar otro más. Entonces ahí ya tenemos. Entonces con esto que tengo acá, yo tengo que formar un cuadrado grande o un rectángulo. En este caso yo podría pegar estos y si ustedes se dan cuenta, por la regla del pegado, porque se pega X con X y 1 con 1, entonces aquí ya tenemos nuestra dimensión. Entonces miremos nuestra nueva representación. ¿Cómo se llama esto? Esta longitud que tenemos acá se llama X. Y a esta longitud que se llama acá es X. Acá tengo 1 y 1. O sea que todo esto es X más 2. Entonces recordemos cuál es el área de un rectángulo completo. Es base por altura. ¿Y cuál es la base? X más 2. ¿Y cuál es la altura? Pues es X. Entonces, miren, aquí estamos viendo la aplicación de un factor común. El algeblock está factorizando por factor común. Si hay dudas, por favor pregunten. Y si no, pues prosigo. O sea que ahora nos vamos a fijar en las áreas, ¿verdad? Bien. Exactamente. Ahora nos van a dar áreas para que Ah, nosotros nos den esta expresión. Así ok, es. muchas gracias. Por ejemplo, acá nuevamente miramos lo siguiente. Por ejemplo, que me dijeran, en el caso de que nosotros tengamos valores negativos, los vamos a representar con figuras rojas hoy. Pero, por ejemplo, que tuviéramos X más 6X más 9, que esto es lo que nos daría, y nos piden que lo factoricemos. Entonces, el coeficiente de esto es 1, eso significa que vamos a necesitar uno de estos, vamos a necesitar 6 de estos, según lo que estamos viendo acá, que estaría el 2, 3 y 6, cabalo 6. Y vamos a necesitar 9 de estos. Vamos a poner 1, 2, 3. Le vamos a copiar. Aquí tendríamos 6.
Y aquí tendríamos 9. Entonces, con esto que ya tenemos acá, nosotros tenemos que formar ya sea un rectángulo o ya sea un cuadrado. Cuando los de al final cuando al inicio y al final tiene raíz cuadrada, entonces lo que tenemos que formar es un cuadrado. Comencemos formando. Bueno, puedo agregar uno acá, puedo agregar otro abajo, puedo agregar también uno lateral para que así coloquemos las X con X. De igual manera, puedo formar este para que sea vertical y pegarlo por acá. Y en el caso de aquí, pues vuelvo a repetir, la idea es que nosotros vayamos buscando cómo ir agrupando. Si no se puede ir agrupando de alguna manera, entonces nosotros buscando otras, pero por lo menos hasta el momento estamos viendo algunas que nos pueden servir en este caso, ¿verdad? Entonces miremos acá, podemos ir completando otro por acá. Vamos a ver si quedara, porque vuelvo a repetir, lo que estamos viendo es que si casa o no casa, si no intentamos hacerlo de otra manera. Entonces, vamos a ver acá, podemos agregar otro aquí y podemos colocar más rectangulitos acá, porque en el pegado salen uno y uno. Entonces, aquí tenemos ya esto. Entonces, miremos entre la figura que se formó, permítame que. Entonces, miremos en la figura que se formó, aquí tenemos X. Aquí tenemos 1, 1, 1. O sea que la suma de todo esto nos da X más 3. Ahora miremos en una de las alturas. Aquí tengo 1, 1, 1 y acá X. O sea que si yo sumo esto, me va a quedar X más 3. Nos damos cuenta que esto es lo mismo. Entonces recordemos que el área de esta figura va a ser base por altura. Pero como los dos son lo mismo, entonces yo lo puedo copiar una vez y sumar los exponentes. 1 más 1 me daría 2. Y esta sería la factorización que nosotros tendríamos ante esta figura. ¿Dudas, por favor? Fíjese que yo lo hice de otra manera, pero sí me quedó igual. O sea, la respuesta. Bueno, no hay problema. Hay formas que se pueden ir agrupando de otras maneras, no necesariamente así. Por ejemplo, yo hubiera podido, por ejemplo, esta fila que está aquí, la puedo haber puesto acá. Entonces allá me queda el X más 3 en igual lado, no hay ningún problema con ello. Ah, ya. Ok. Muchas gracias. Estamos. Bueno, miremos en el caso de, por ejemplo, vamos a copiar nuevamente esta expresión. Y ahora aquí tendríamos nosotros, por ejemplo, aquí en este caso, que es una diferencia de cuadrados que nos dice X al cuadrado menos 1, por ejemplo. Entonces aquí entraríamos un poco a la situación de ver cómo hacerle para poder representar esto. Entonces lo que nosotros dijimos era que esta figura nosotros la íbamos a representar con un color rojo. Y ahorita voy a explicar por qué, porque aquí podemos recortar este pedazo. Y noten lo que vamos a hacer ahorita, porque aquí sí les voy a necesitar que le pongan toda su atención. Porque en el caso del valor que tenemos, y nosotros tenemos que, ahí sí que recortar, sería en este caso, tendríamos que recortar aquí en esta parte que miramos acá y dejar que la línea siga su curso, porque la idea es que a través de esto que nosotros tengamos, podamos ir buscando siempre un cuadrado y un rectángulo. Si yo quito esta parte, no me queda un cuadrado y un rectángulo, entonces tengo que ir buscando que sí se haga en este caso, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos buscando en esta situación.
Entonces, al momento de recortar, vuelvo a repetir, lo que nos quedaría sería la siguiente figura. Vamos a ir viendo acá. Un momentito. Solamente vamos a ir recortando. Voy a ir copiando esta situación, solo para que lo miren ustedes acá. Vamos a colocarlo recortado de esta manera acá y acá. Ustedes recuerden estos recortes que estamos haciendo acá. Y acá vamos a tomar esta figura que nos quedó ya total, solamente la figura que está dentro. Entonces pónganle atención a esta situación. Si ustedes se recuerdan, a todo esto habíamos dicho que era X. Todo esto era X. Y todo esto que teníamos aquí también era X. Pero ¿cuánto dijimos que era esta altura? Era 1. ¿Y cuánto era esta altura? Pues era 1 también. Entonces lo que vamos buscando es que nos quede la misma situación, que nos vaya quedando partes similares. Entonces, si es que yo le estoy quitando a una situación, tengo que buscar cómo añadirle, porque si todo esto era X y le quité esta porción que es 1, ¿cómo se llamaría esto que tengo acá? X menos uno, ¿no? X menos 1, exacto. O sea que esto es X menos 1. ¿Y esta región? ¿Cuál? X menos 1. O sea que aquí tendríamos estas regiones que nos estarían señalando en este caso de lo que vamos tomando acá. Entonces, si este es X menos 1, ¿qué pasa? Solo voy a convertirlo nuevamente acá. Solo voy a enderezarlo. ¿Qué pasaría si yo coloco este acá? ¿Cuánto sería todo lo que tengo aquí? ¿Cuánto sería mi nueva base? X. X, muy bien. ¿Y qué pasaría si yo añado esta otra por acá? ¿Cómo se llamaría mi nueva base? Ahí sí sería X más uno, porque le está agregando el rectangulito. Exactamente. Entonces, en la nueva figura que formamos ya se volvió un rectángulo, donde nuestra respuesta, nuestra base es X más 1 y nuestra altura es X menos 1. Y aquí ya tenemos nuestra diferencia de cuadrados. ¿Estamos claros con esto? Ya, o sea, para poder hacer esta operación tiene que tener raíz cuadrada perfecta, ¿verdad? El segundo término, porque si fuera, por ejemplo, X menos 2, ahí sí no se puede factorizar. Exactamente. Y es por eso que ahí donde nosotros señalábamos en la diferencia de cuadrados, nosotros decíamos, es diferencia de cuadrados cuando tiene las siguientes características. Primero, es un binomio, o sea que solo tenemos dos términos. Segundo, que los dos términos tienen raíz cuadrada exacta. Y tercero, que los dos están separados por un signo negativo. Entonces, en ese caso es donde nosotros podemos visualizar este aspecto. ¿Estamos claros con eso? Por mí estamos. Muy bien. ¿Los demás? Todo claro. Muy bien. Bueno, entonces continuemos. 1, 2, 3, 4. 4. Bueno, quiero comentar algo para que por favor lo apunten en sus agendas. Y es que el 17 de agosto vamos a tener nuestro primer parcial. Entonces, para que lo tomen en consideración. A esta hora, ¿verdad? Bien. Sí, a la hora de la evaluación. Bueno, entonces miremos acá. ¿Qué pasaría en el siguiente caso? Que nosotros, bueno, este es X1, X y 1, o sea que nuestra área es X. Sería 1, 1, 1, 1. Si me dijeran X al cuadrado, 2X, bueno, 2X al cuadrado,
más 5x más 3, por ejemplo. Entonces, esto significa que voy a necesitar dos de estos. Aquí está mi primero. Vamos a ir colocándolo por acá. Y aquí está mi segundo. 5x, eso significa que voy a necesitar 5 de estos. 2, 3, 4 y 5. Ahora el 3, esto significa que vamos a tener 3 de estos. 1, 2 y por último 3. Bueno, entonces con esto yo tengo que formar ya sea un cuadrado o un rectángulo. Yo pensaría en unir esto X, porque aquí tengo X con X. Entonces pensaría en unir esto, ¿ve? X con X. Y acá puedo ir rellenando mis nuevos rectángulos. Vamos a ir acomodándolos aquí. Por ejemplo, en esta parte podríamos ir colocando nuestras nuevas alturas. No quedó similar. X. Es que el problema aquí es de que no nos estamos guiando de las figuras para que nos quede exacto. Ahí estamos. Tenemos acá y tendríamos la otra y aquí tendríamos nuestra tercera. Bueno, entonces aquí ya solamente rellenamos con los cuadraditos, con las figuras que nosotros tenemos ahí, para que así nos quede exactamente la figura. Aquí podemos ir colocando a una, y vamos colocando al otro, y aquí al otro, para ir señalando ya la ubicación de los cuadraditos que tenemos acá. Entonces, nuestra base, ¿cuánto sería? Aquí sería 2x más 3. Y nuestra altura sería x más 1. Por lo tanto, esto sería 2x más 3 y x más 1. ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna duda? Todo claro. De momento no hay dudas. Por el momento todo bien. Muy bien. Bueno, entonces, esto sería lo que estaríamos trabajando. Entonces, ahorita me gustaría que ustedes hicieran algunos para que fuéramos practicando. Vamos a ver cómo nos iría con los siguientes y ustedes lo van a presentar en su pantalla dentro de un momentito, que sería x al cuadrado más 4x, el segundo que sería x al cuadrado. Bueno, 4x al cuadrado más, vamos a poner 25 y nos quedaría 20. Ahora aquí vamos a colocar x al cuadrado más 7x más, a ver, más, vamos a ver, estoy pensando cómo añadir esto. A 12. Estamos. Ahora miremos acá, vamos a tener un 4x al cuadrado más 7x más 3, sería en este caso. Y vamos a colocar x al cuadrado menos 4. Y por último, estaríamos tomando y
un, a ver, 6x al cuadrado más 7x más 2. Bueno, entonces vamos a dejar esto para que lo realicen. Ese sería el laboratorio. Y ¿cómo se llama?